tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Y nos preparamos para recibir la bendita palabra del Señor, decía, y que pueda edificarnos. Que esta palabra pueda alimentarnos y pueda orientar nuestra vida. En esta ocasión, en continuidad a lo que predicaba el domingo anterior respecto de los bautismos vigentes y cómo hicimos de énfasis en la vigencia del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Una iglesia que necesitaba llevar a cabo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de dar testimonio de lo que habían oído, de lo que habían visto en el ministerio de Jesucristo, en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra, necesitaban ser investidos de poder. Jesucristo les dijo, antes de que comiencen con la gran comisión y vayan, tienen que recibir la investidura del poder del Espíritu. Así que van a esperar la promesa del Espíritu y cuando ustedes sean investidos del Espíritu Santo, entonces vayan. Y nos hacíamos la pregunta, si esta iglesia del principio necesitó ese poder para llevar a cabo la gran comisión, les pregunto, nosotros como iglesia hoy y la iglesia que ha existido a lo largo de todas las épocas, ¿tiene la misma gran comisión que hacer? ¿Sí o no? Sí. Somos llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí o no? Y también dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de lo que Cristo puede hacer en la vida de los demás. Con mayor razón necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu, aunque ya habita en nosotros, nos va a ser muy difícil, porque la obra del Señor no se hace con espada, con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pido al Señor que bendiga este tiempo, esta palabra. Gracias, Señor, por estar presente. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nuestros corazones y por darnos la libertad de adorarte y alabarte, preparar nuestra vida para recibir la palabra. Que ésta haga impacto en cada corazón y que no regrese vacía, sino que haga, Señor, fuerza y vida en cada uno de los que escuchamos y que la podamos obedecer. Amén y amén. Ahora el tema que quiero compartir con ustedes es el significado, identidad y propósito de los dones del Espíritu. El Señor no solo concedió el don del Espíritu Santo, porque es un regalo, el bautismo de poder, sino que también dio dones a la iglesia para que ésta pudiera ser edificada, fortalecida, pudiera ser llevada a un crecimiento y a una madurez espiritual para poder avanzar no solo en la gran comisión, sino también en la vida espiritual. Así que, mis queridos hermanos, hay que recordar entonces esta verdad, antes de entrar al significado, la identidad y el propósito de los dones. Que la iglesia nació en el momento en que Jesucristo, el Cristo resucitado, sopló el Espíritu Santo a los discípulos. Lo expliqué el domingo pasado. Antes de que Cristo muriera y fuese resucitado o resucitara, todavía la obra de salvación y de regeneración no se había consumado.
Él tenía que morir en la cruz para llevar todos los pecados de los seres humanos y tenía que ser resucitado o resucitar para nuestra justificación y para decir, he completado la obra. Ahora, cuando Él resucitó, la obra estaba perfectamente completa. Y cuando Él sopló el Espíritu a los discípulos, ellos ya habían creído antes de que Jesucristo muriera y resucitara. Pero la verdadera fe que ellos tuvieron para ser salvos fue cuando lo vieron resucitado. Y por eso digo que recibieron el Espíritu Santo. En ese momento, la iglesia, ahí nace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo habitó en ellos y habitaría en los que habían de creer después de ellos. Ahora bien, ¿qué pasó en Pentecostés? Ahí la iglesia no nace. La iglesia ya había nacido cuando fue lo que les expliqué. Cuando fueron llenos por el Espíritu Santo, por medio de Jesús, cuando sopló el Espíritu a ellos. En Pentecostés, lo que sucedió es que allí inicia formalmente la misión de la iglesia. ¿Amén? ¿Vemos la diferencia? Si no, me dejan avanzar para ir entendiendo un poquito más, pero hay una diferencia que hay que tenerla clara. Algunos piensan equivocadamente que la iglesia nació en Pentecostés. No, nació antes. Lo que nacen en Pentecostés son los discípulos, los 120, que ya eran iglesia, pero que necesitaban formalmente ser investidos y que se cumpliera la promesa de Joel capítulo 2 en el derramamiento del Espíritu, que los bautizara y los llenara y los capacitara para llevar a cabo la obra. Entonces, en Pentecostés, lo que nace oficialmente es la misión de la iglesia. Bien, ahora, veamos el primer punto de la predicación, significado de los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones? Los dones son una gracia divina. Son regalos divinos para la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo habita cuando creemos en Jesucristo. Voy a ir repitiendo esta verdad. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor también da dones, regala dones. La palabra dones en griego es carismas. La palabra don es carisma en singular. Entonces son regalos divinos. Dios decidió dar regalos divinos a la iglesia. Oiga lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6, en esta parte. Ya que tenemos diferentes dones, está hablando Pablo a los que han recibido los dones, que son gracias divinas, porque la misma palabra don quiere decir gracia, caris, un regalo inmerecido. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia, ahí reitera, gracia es don. La traducción dice don está arriba, es caris. Según la gracia, caris, el regalo, según la gracia inmerecida que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, menciona Pablo en Romanos, no en Corintios, el don de profecía, pues usémoslo conforme a la medida de la fe. Mis queridos hermanos, si son regalos y Él los da a su iglesia y a cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, pregunto, y ustedes responden en su mente, en su corazón, ¿necesitamos tener méritos para recibir estos regalos? ¿No están seguros, hermanos? Un regalo es un regalo. No hay condición, porque si ya se pone condición, ya no es regalo, es recompensa. El regalo es un regalo. Un regalo condicionado es disfrazado, eso es una recompensa. Te doy un regalo si te portas bien, eso no es regalo. El regalo es, te amo. Hablando ya del ejemplo de la familia, al hijo o al cónyuge. Te amo y me nació mi corazón darte este regalo porque te amo. No sé si están captando la idea, espero que sí. El regalo es regalo. Y cuanto más la pureza de Dios, la pureza de Cristo y el Espíritu Santo, pues nos da un regalo sin ninguna condición. Somos hijos de Dios, nos da regalos. Entonces, ¿qué son los dones? Son regalos divinos.
y que van a ser muy útiles. Mencionaba en una de las predicaciones anteriores que el concepto y el trasfondo de cuando alguien da un regalo a alguien más. El regalo, decía, por grande o por sencillo que sea, hay que tomarlo en cuenta, porque la persona tuvo el tiempo para pensar, se recordó de nosotros, invirtió tiempo, invirtió dinero, movilizó para darnos un regalo. Eso tiene valor, tiene mucho valor. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos ha dado regalos, dice el apóstol Pablo allí en Romanos 12. Ahora, esos regalos los trabajan, los sirven, los dan de manera conjunta Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad siempre está actuando, aunque he explicado en esta serie que el protagonismo, en el buen sentido de la palabra, desde Pentecostés hasta la segunda venida, la tiene el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador y esté con ustedes para siempre, y los guíe, los dirija, les recuerde las cosas que yo les dije, y les dijo muchas acciones que haría el Espíritu Santo en favor de la iglesia. Pero vemos que Dios Padre es el que decide dar los regalos, Jesucristo, pero lo hace a través de la obra de Jesucristo. Sin la obra de Jesucristo no tendríamos el regalo de la salvación. Ustedes ya saben que la salvación es un regalo, ¿verdad? No lo merecemos. Es por la fe que se recibe. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el regalo de la salvación. Así como nos dio el regalo de la salvación, entonces Jesucristo, por la obra que Él hizo, de morir, por su justicia, su santidad, su obra de predicación y enseñanza y su muerte expiatoria, redentora, salvadora de muerte y resurrección, es que por Él es que tenemos acceso a esos regalos que Dios Padre da. Pero ¿quién los opera? ¿Quién los ejecuta? ¿Quién los entrega? Es el Espíritu Santo. Amén. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 12, 4 al 6. En esta traducción dice así: ahora bien, hay diversos regalos espirituales, divinos, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir. El servir es un don, ya lo vamos a ver. Pero un mismo Señor. Y un mismo Señor se refiere a Jesucristo. Hay diversas funciones o ministerios, dice otra traducción, pero es un mismo Dios, Dios Padre, el que hace todas las cosas en todos. Nuestro Dios Trino nos ama tanto sin merecerlos. Ya saben eso también, ¿verdad? Que no merecíamos que Dios nos amara. Merecíamos la muerte y la condenación eterna por nuestros pecados, porque nacimos en pecado y además porque nos gustaba practicar pecados, aunque no estuviéramos conscientes que eran pecados, cuando no éramos cristianos. Entonces, nuestro Dios Trino nos ama tanto que nos ha dado estos regalos que son los dones del Espíritu. Veamos la identidad de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones que la Escritura menciona, que la Escritura explica, que la Escritura clasifica de alguna manera? Hay algunos dones. Bueno, leamos primero los dones que se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Aunque yo tengo una lista acá, vamos a leerlo primero y luego, si está la lista, para que se vea más gráficamente y podamos entenderlo mejor. Dice Pablo: ya que tenemos diferentes dones, gracias, regalos, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, ahí va uno, usémoslo conforme a la medida de fe. Siguiente. Si tenemos el don de servicio, número 2, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, pues enseñemos bien, el número 3, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, es el número 4, exhortación quiere decir el don de animar, consolar, desafiar, no significa regañar. Este hermano necesita exhortación, no, exhortación en sentido regaño no necesita
¿Qué necesita? Ánimo. Consolar. Eso quiere decir el don de exhortación. Luego dice, exhortemos. Si debemos repartir o dar, que es el don de dar, repartir, hagámoslo con generosidad, no con tacañería. Hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, es decir, dirigir, administrar, hagámoslo con solicitud, es decir, con diligencia, bien hecho. Si debemos brindar ayuda, es decir, cuando vemos que en alguna parte, algunos hermanos, algunas personas necesitan ayuda, inmediatamente vamos a ayudar. Dejamos de hacer algo cuando vemos que hay una necesidad de ayuda, lo hacemos. ¿A quienes tienen ese don? Que aunque no los llamen, no es que sean chutes, sino que aunque no los llamen, ven necesidad y ayudan. ¿No le gustó esto de chute, verdad? Aunque no sean metiches, pues. Hay personas que donde ven necesidad, ayudan. Bueno, esos tienen el don. Entonces, así para hacer, bueno, me faltó el otro. Vamos a ver, regresemos al texto, mi querido hermano que me está apoyando ahí. Ayuda, hagámoslo con alegría. ¿Ok? Tengo una lista acá. Ahí, de acuerdo, hay otra traducción que incluye el de hacer misericordia, que es ayuda también. Ahí están esos dones. Están en Romanos. Combina un don espiritual sobrenatural, que lo va a decir de nuevo, en 1 Corintios, y los otros que son servicios prácticos, pero dentro de la iglesia principalmente. Está el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de dar, de presidir, de ayuda o hacer misericordia. Es decir, ayudar donde se necesita, donde hay personas que están necesitadas. Bien, veamos cuáles otros dones están descritos en la palabra del Señor. 1 Corintios 12, 8 al 10. Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, aparte de la fe para salvación, aparte de la fe con la que vivimos cada día. El don de fe es diferente, va más allá. Lo explicaremos cuando nos toque explicar y enseñar los grupos de dones de manera ya más profunda. Y a otro, dones de sanidades. A otro más, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. Ya lo repitió en Romanos. Está en Romanos y lo repite acá. A otro, el don de discernir los espíritus. A otro, el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Si podemos ponerlo en una lista un poquito más corrida para que lo podamos ver así. Entonces, en 1 Corintios 12, del 8 al 10 están estos dones. El don de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver en 1 Corintios 12, 28, 29. Menciona los siguientes dones. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar, dice, apóstoles. Eso lo va a mencionar en Efesios 4:11, pero aquí dice, ha puesto apóstoles. Luego, profetas. Y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros. Después los que sanan. Si se da cuenta, Pablo está allí ya hablando de dones que son de servicio práctico y otros sobrenaturales, milagrosos. Por ejemplo, está hablando del de apóstoles, que es más de equipamiento, de enseñanza, luego de profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, ya es un servicio y un don práctico, y los que tienen el don de lenguas. Muy bien, veamos la siguiente lista. Así, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Pablo está preguntando y espera que la congregación responda un no. ¿Son todos profetas? Ah, excelente, muy bien, están atentos.
¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pablo dice, por supuesto que ustedes entienden que no. El Espíritu Santo, según su voluntad, los aplicó, los dio, los repartió como Él quiso, de manera diferente a cada uno como Él quiso. Y ya va a explicar después el propósito de los dones. Bien, veamos la siguiente lista. Efesios 4. Aquí hay un resumen porque son 5 los que se mencionan, pero como ya los hemos visto en estas listas que hemos leído, aquí vamos a colocar los que no están. Vamos a ver. Efesios 4, por favor. Efesios 4, 4:11. 4:12, pues. Si no, se lo leo aquí. Sí, ahí está el 12, pero regresemos al 11. Creo que no les será muy difícil colocarlos. Pero él dice, porque Él mismo constituyó a unos, hablando de Efesios 4:11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y por último, maestros. Ahora vea lo que dice el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hay otra lista. Hay otra lista en 1 de Pedro 4, 10, 11. Básicamente ahí hay 2 dones. ¿Podemos colocar el texto, por favor? Cada uno según el don, el regalo inmerecido, la gracia, el cariz, que ha recibido, no ha conseguido, no ha sido recompensa, no le ha costado, que ha recibido. Ministrelo, sírvalo a los otros creyentes, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, conforme cada uno sabe que tiene un don y lo descubre, porque Dios, ya vamos a ver un pasaje donde dice que el Señor dio dones a todos y cada uno como Él quiso. Entonces, ahí está diciendo que todos los creyentes nacidos de nuevo, por lo menos tenemos un don. Y algunos pueden tener 2 dones. Y que debemos de servirlos a los demás, que sirva de provecho y edificación. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ahí está. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Reina Valera 60. Ahí están esos dones. Si alguno habla. Cuando uno lee otras traducciones, que son buenas traducciones, dice, si alguno tiene el don de hablar bien, literalmente, pues úselo, sírvalo. Entonces, los dones de 1 Pedro 4, 10 y 11 son el don de la capacidad de hablar bien. Capacidad de hablar bien, es decir, liderar, presidir, enseñar, comunicar, de hablar bien, pues que lo haga de la manera más diligente. Ministrar, es decir, servir a otros. Ministrar no solo en el servicio físico, sino aquí se refiere al ministrar también espiritualmente. Aquí estos son todos los dones de manera específica que la Escritura enseña. Gloria a Dios. Hay otro don que no está catalogado dentro de los dones del Espíritu, sino es un don muy particular. Y es el don de la castidad, del celibato, se le llama de manera más formal. Es aquel hombre o aquella mujer que Dios le dio el don, el regalo. Ese es un regalo también, en el que no tiene necesidad, deseo, sino se siente realizado estando solo. Y no es que él piense mejor solo que mal acompañado. No, es porque él se siente o ella se siente bien. Y muchos se quedan así como el apóstol Pablo, que se quedó solo y habla de ese don, el don
del celibato. Pero eso es muy singular, esa no abunda mucho y está en otra área donde no están estas listas de dones. Así que, mis queridos hermanos, estos son los dones. Puede usted pensar en este momento, medite, si es cristiano nacido de nuevo, Señor, ¿qué don me has dado tú? ¿Cuál es el don que tú me has dado? Porque Él dice que nos ha dado a cada uno, conforme Él quiso y según su voluntad, dones. ¿Qué don tiene usted? Lo voy a repetir rapidito, aquí, ya no en la pantalla. El don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, el don de presidir o dirigir, el don de hacer misericordia o ayuda, el don de sabiduría, el don de ciencia. Piense. Tal vez alguno dirá, no estoy muy seguro porque no sabe la explicación de cada uno. Pero lo vamos a ir explicando por grupos en las siguientes predicaciones para que descubramos realmente si tenemos o no. Pero aquí estoy mencionando ya algo. De sanidades, el don de milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, el don de apóstol, el número 16 en este orden, o el don de ayuda o hacer misericordia, el don de administración, o el don de evangelista, que puede ser a multitudes o a personas de manera individual, el don de pastor. El pastor es el que cuida, guía y enseña a un grupo, a una congregación. El maestro, o tiene el don de la capacidad de hablar bien, o el don de ministrar. O algunos de ustedes tendrán el don de la sospecha, tal vez. Es que yo sospecho, hermano, mire, yo sospecho que esto, y mire que ese es el don de sospecha. O el don de atar cabos, ¿verdad? Porque hay personas, y a todos nos ha pasado más de alguna vez, que sucede una cosa y uno ve una cosa y empieza a empezar a atar cabos y empieza a decir, es que esto es. Eso no es un don, eso es un problema. Es un problema en la mente, en el corazón, y nos puede meter en problemas también. El don de la lengua suelta, esa es otra. Ese no es don, ese es una obra de la carne. Creo que están sintiendo un poquitito de calor. Si encendemos un poquitito el aire, nos ayudaría. Les leí la lista de los 23, 24 dones para que ustedes hoy mismo puedan decirle, Señor, me has dado el don de la salvación. Algunos podrán decir, me has dado el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Señor, de estos dones, algunos ya saben qué dones pueden tener, pero Señor, ayúdame a descubrir qué dones me has dado, porque quiero ser diligente, quiero servirte, porque de seguro tiene un don. Yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice y porque es verdad. Hay personas, conozco personas, por ejemplo, que les da horror hablarle a un grupo, pero les es fácil entregar un tratado, les es fácil regalar algo o dar algo cuando ven una persona necesitada. Son dones, son talentos. Así que hemos leído la lista. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones del Espíritu? ¿Cuál es el propósito? El propósito, para comenzar, Pablo aclara que el fin de los dones es la edificación de la iglesia, de la congregación local. La edificación, es decir, la construcción espiritual, la madurez, el crecimiento, la fortaleza, el ánimo, el consuelo, el crecer espiritualmente, el ser dirigidos por el Espíritu y siendo
usados los hermanos y las hermanas con los distintos dones, la iglesia puede crecer de manera integral, puede crecer de manera sana con los dones del Espíritu que se sirven unos a otros, donde no hay división. Todos los dones también son con el propósito de unir a la congregación. Es para edificarla, pero también es para unirla. El don no se da para que se lo sirva uno a sí mismo. El don que recibimos indistintamente como el Señor quiso, no por méritos, sino por su gracia y su soberanía, darnos a cada uno es para servir, es para darlo a los otros y bendecirlos y edificarlos. Y que los otros me edifiquen a mí con los dones que tienen. Sí. Todos necesitamos ser edificados con los dones. ¿Ustedes pueden creer tal vez que solo el pastor les edifica a ustedes? No, ustedes también edifican y ayudan y bendicen al pastor, a veces sin darse cuenta, con los dones que tienen. Gloria a Dios. Todos necesitamos ser edificados. Pablo lo tiene muy claro, dice, no pierdan de vista que los dones no es para exhibirse. Porque el problema que también tenían los corintios, y es una de las correcciones que él hace, es que le estaban dando importancia a un don, por cierto, milagroso, el hablar en lenguas angelicales y la interpretación de lenguas que traía un mensaje divino oportuno para la congregación. Pero le estaban dando demasiado énfasis a los dones espectaculares y descuidaron los dones más sencillos, como el del servicio, como el de la buena administración, por ejemplo, el de hacer misericordia, con los otros dones que son importantes también, como el de la enseñanza. Y ellos les daban mucha importancia al de la profecía y era necesario porque es un don milagroso también. Y Pablo dice que ojalá todos profetizaran, dice él. Entonces, les dice, ustedes tienen que aprovechar los dones que tienen para edificarse ustedes mismos, para estar en unidad, para estar en un mismo sentir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando ya ha dicho en Romanos 12, que decía al principio, como todos teníamos diferentes dones según la gracia que se nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, pues usémoslo conforme a la medida de la fe, y que lo usáramos para el bien de los demás. Después de ese versículo, en ese capítulo 12 hay frases que siguen. Dice, ámense unos a otros, dice inmediatamente después de señalar los dones de Romanos, que son 7, Romanos 12, son 7 dones. Dice, ámense unos a otros. Les hablo de los dones, dice, ámense unos a otros. Y también dice, prefiéranse unos a otros. Ese prefiéranse unos a otros quiere decir, siempre trate de agradar en primer lugar al hermano, no piense en usted primero. Es decir, prefiérase el uno al otro. Y dice, compartiendo para la necesidad de los santos. Hay otra frase que dice en el versículo 16 de Romanos 12, unánimes en una misma alma, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unánimes entre ustedes. Entonces, estas expresiones del apóstol Pablo indican que los dones son concedidos para la continua edificación de la iglesia, comunión, unidad, crecimiento espiritual. Si los mismos dones que se les ha llamado ministeriales de Efesios 4:11, que son los 5 que mencionamos, el mismo texto de Efesios 4:12 dice cabalmente que son para capacitar a los santos, para equiparlos, para prepararlos para toda buena obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que leamos Efesios 4:12 en la Nueva Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción, por favor. A fin de capacitar a los santos para la obra del servicio del ministerio. Pero ¿qué dice? Para la edificación, ser edificado, ser construido, ser formado, ir creciendo en la fe. Para la edificación del cuerpo de Cristo.
Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, 6 al 7. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. 7. De modo que no les falta, ¿qué dice? Ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Este texto es maravilloso. Esto es una gema, es una perla. Escuche bien, leamos otra vez el versículo 6 y luego el 7. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Y luego habla de los dones. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Les pregunto, de manera sencilla, clara, lo que el texto dice, que no nos falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Se puede entender que los dones que no nos faltan, aunque tal vez no los hemos descubierto, deben de permanecer en nosotros hasta que venga el Señor, ¿sí o no? Así es lo que el texto está diciendo. No sé si logramos encender el aire acondicionado. Muy bien, gracias. Entonces vemos ahí que no nos falta ningún don espiritual. A ver, diga conmigo, no nos falta ningún don espiritual. No sé cuál tengo, digan algunos. Pero sé que no me falta ningún don espiritual. Lo voy a descubrir. Yo por la gracia de Dios, creo que algunos de ustedes poseen, yo por la gracia de Dios sé algunos dones que tengo. No son muchos, pero tengo algunos. Sé que algunos, o varios podrían decirles. Sé que algunos todavía no. Son nuevos creyentes o van creciendo en madurez. Está bien. Pero de que tenemos dones, los tenemos. Bien. Pablo también habla de que los dones son para cabalmente fortalecer a la iglesia hasta la venida del Señor. Les pregunto, si la iglesia del principio necesitó los dones y que vaya que los tenían, eso se ve en todo el libro de los Hechos, cómo se manifestaron los dones de sanidad, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, interpretación de lenguas, lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y 14. Si esta iglesia necesitó ser edificada, ser fortalecida, ser animada con esos dones, y la iglesia de hoy, o la iglesia de todos los tiempos, ¿necesitará los dones también? ¿Sí o no? Por supuesto que los necesitamos. Los necesitamos. Y necesitamos ponerlos en práctica. Me bendice mucho cuando Pablo insiste en que los dones es para servirle al Señor y para servirle al hermano, al otro. No es para que yo me sienta, yo tengo el don de discernimiento de espíritus. No, es para ayudar y bendecir a otros, a la iglesia. Todo es para dar. Entonces, el propósito de los dones es que fuesen repartidos según la voluntad del Espíritu para que la iglesia creciera como un cuerpo sano, el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Pablo por eso tiene que poner el ejemplo del cuerpo humano y decir, si bien es cierto, es un solo cuerpo físico, son varios miembros. Y no todos son ojo, no todos son oído, no todos son brazo, no todos son pie. No, somos un solo cuerpo, pero somos distintos miembros con distintas funciones, pero para que funcione bien todo el cuerpo. Entonces, para que funcione bien toda la iglesia, todos los miembros deben de hacer su función con los dones que les han sido asignados. Ya pusieron el aire, ya pueden decir amén, hombre. Es cierto que el calor lo pone a uno así un poquito, como que veo algunos ya, sí, lo aguada uno, como dicen, lo aguada, lo relaja. Entonces Pablo dice, no, es para realmente consolar. 1 Corintios 12:11, dice así, en la Reina Valera contemporánea.
Pero todo esto, está hablando de los dones, lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno. Diga, a cada uno. Sí, porque si no, no lo creen ustedes. A cada uno. En particular. O sea, con nombre propio. El Señor dijo, a este mi hijo le voy a dar este don. Yo así lo decidí, lo amo, lo bendigo. Este es el don que yo quiero darle. No se lo merece, pero yo se lo regalo. Y a este mi otro hijo le voy a dar este don y este don. A todos se nos dio, a cada uno en particular, según su voluntad. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ese don que nos has dado a cada uno de nosotros, en particular. Por eso Pablo le dice a algunos que se sienten como un poco tristes porque otros tienen dones un poco más visibles y más llamativos, y le dice, ustedes ¿no se dan cuenta que los miembros menos visibles son los que se tratan con más decoro? Y pone el ejemplo, ¿verdad? La función del pie, que no es de los más visibles. Es más, algunos los escondemos porque tenemos los dedos de piedra, y decimos, pero nos sirven mucho los pies. Usted sin los pies, mi querido hermano, es nada. Es decir, los pies nos sirven mucho, pero como que no los tomamos muy en cuenta. A veces le ponemos más atención al ojo, al oído, a la vista, al rostro, a las manos. Pero los pies, dice, que son con menos decoro, los vestimos con más decoro. Por eso es que le ponemos zapatos lo más bonitos que se puedan, lo más cómodos que se puedan. Bueno, a las mujeres les gustan más los zapatos bonitos, aunque no les queden bien. ¿Por qué? Porque quieren tener sus pies cubiertos con un zapato bonito. Nosotros los hombres no somos tan así, pero Pablo dice, mire, los miembros menos visibles son los que más vestimos y adornamos y cuidamos. Así que nadie, está diciendo, nadie siente envidia o celos por el don del otro. Dios se lo quiso dar a cada uno en particular como Él quiso. Hermano, no envidie ni sienta celos por el don que alguien tenga que sea como muy visible. Usted tiene su propio don. Aprécielo, valórelo y no diga es que porque tal vez es más espiritual el otro tiene ese don. No, ni por ser espiritual ni no es por mérito, es porque Dios quiso dárselo. Por pura gracia. Por eso es que ninguno de nosotros nos debemos de jactar por los dones que tengamos. Fue por pura gracia, por pura misericordia, por pura compasión. Según su voluntad. Entonces Pablo dice, son para edificar, son para consolar, para unir, para construir y son para provecho espiritual, para provecho de los demás. 1 Corintios 12:7 dice así, pero a cada uno se le da manifestación. Aquí la palabra manifestación, hay otra palabra que se usa para dones que no es caris. Pero la traducción es manifestación, pero significa también, está dentro de la categoría de dones. Pero a cada uno se le da manifestación o don del Espíritu para, ¿qué dice? ¿El bien personal? No, el bien común, el bien de los demás, el bien de los demás. Ese es el propósito, es otro de los propósitos de los dones, para el bien común. Por eso es que cuando alguien tiene una palabra del Señor, del Espíritu, que se la da, y es para dársela a otro, es una palabra que le va a traer alivio, consuelo, alegría, fortaleza y gozo. Recuerdo cómo testificaba mi madre, que está en la presencia del Señor, en la iglesia donde ella se congregó por muchos años, una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu, los dones de 1 Corintios 12. Y ella me dijo varias veces, tuvo pruebas muy duras mi mamita. Por ejemplo, la muerte repentina de mi hermano mayor.
fue muy dolorosa para ella. Otras pruebas muy dolorosas. Entonces ella a veces llegaba muy desanimada a la iglesia. Llegaba triste, con la esperanza de que Dios pues hiciera algo en su vida. Y mira, mi hijo, me decía ella cuando platicamos, las veces que yo llegué triste, desanimada, consolada, angustiada, el Señor me consoló de una manera tan perfecta, tan clara, usando, me dijo, a las hermanas que tenían el don de profecía y que profetizaban, o a las que tenían lenguas y que interpretaban las lenguas, y me decían exactamente lo que estaba pasando, cómo me sentía y lo que Dios iba a hacer conmigo. Mira, mi hijo, yo alababa y glorificaba a Dios y regresaba a la casa feliz, contenta, con esperanza, con los problemas todavía, pero con la confianza de que Dios me había hablado y me había consolado. Para eso son los dones del Espíritu Santo, para consolar. No es solo a través de la palabra de Dios, por supuesto que principalmente es a través de la predicación de la palabra. Pero qué hermoso, ya vamos a ver que los dones se dan dentro del culto, lo vamos a ver más adelante. Es cabalmente para eso. El que tiene el don de la exhortación, el que tiene el don de lenguas y la interpretación de lenguas, el que tiene el don de revelación, no normativa, es un tipo de revelación, cabalmente es para decir y hablar lo que está pasando a alguna familia, algún matrimonio, algún hermano, y el Señor no solo le habla por la palabra del Señor, la palabra predicada, sino por la palabra que alguien le dice, le consuela, o porque ora por él, y le dice las palabras que necesita escuchar. Es el Espíritu Santo actuando. Y esta persona regresa a su casa fortalecida, consolada, para seguir en la fe, pese a los problemas y a las dificultades que puedan tener. 1 Corintios 14, 4, 5, dice así: yo quisiera que todos hablaran en lenguas angelicales, pero aún más que profetizaran, que hablaran palabra del Señor en nombre de Él. Los profetas del Antiguo Testamento, aunque eran profetas de oficio, en el Nuevo Testamento, Efesios 4:11 dice que hay profetas. Ahora 1 Corintios 12 dice que está el don de profecía. Y el don de profecía es para animar, para consolar y para fortalecer. Entonces está hablando dentro del contexto del don de profecía. No está hablando dentro del contexto de Efesios 4:11 del don de profeta, que es llamado al don de profeta, que lo explicaremos más adelante en otras predicaciones, enseñanzas. Dice, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Para que la iglesia reciba edificación. Como decía nuestro pastor general fundador hoy en la predicación, escuché una parte de la predicación, la pandemia nos trajo muchas dificultades en todo sentido. Y vimos que también la iglesia en buena medida se enfrió, aunque gracias a Dios pudimos perseverar a través de las reuniones de Zoom, gracias a Dios, pero hubo un grupo que se enfrió y que ya incluso cuando nos pudimos congregar presencialmente, y no solo aquí sino en todas las iglesias, eso lo han manifestado, y no solo aquí en Guatemala sino en el mundo entero, ya no regresaron a las iglesias, ya no hubo ese moverse del Espíritu, ese mover de los dones del Espíritu, como que se enfriaron algunos se fortalecieron, pero otros no. Entonces es necesario retomar eso para que la iglesia vuelva a esa vida maravillosa, porque Pablo dice más adelante, cuando ustedes se reúnen en el culto, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que dan? ¿Qué es lo que experimentan? Es una vivencia real. El venir al culto no es solo ir a escuchar algo que me va a ayudar, no, es una vivencia espiritual, es una realidad espiritual que debemos de vivir. Bien, leamos 1 Corintios 4:12, dice así. 1 Corintios 4:12, 14:12 quise decir, perdone. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, le estaba diciendo a los corintios, y ahora que estamos estudiando esto, yo deseo con todo mi corazón que usted anhele dones espirituales. ¿Sí?
Dones espirituales. Procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. El propósito de los dones de la iglesia, la edificación de cada uno de nosotros. Por eso es lo que ya más o menos anuncia de manera de tipo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Dios ahí envía vida, bendición y vida eterna. Es decir, cuando nos reunimos como congregación, es cuando sentimos la presencia de Dios, es cuando es un deleite, y debe ser un deleite y algo maravilloso cuando cantamos juntos, cuando oramos juntos, cuando lloramos juntos, cuando juntos escuchamos la palabra de Dios y juntos nos edificamos unos a otros. Algo maravilloso debe ser un culto, el culto al Señor, porque el culto está presente, el Señor está presente en el culto. Dios Padre está presente porque es omnipresente. Cristo está presente porque es omnipresente. Y principalmente el Espíritu Santo está presente porque está literalmente en nuestros corazones, como hemos dicho, y está para darnos libertad y para que nos edifiquemos unos a otros. Ahora les comparto lo que ya les venía anunciando. Los dones sobrenaturales de 1 Corintios 12 son dados también para nutrirse, fortalecerse, renovarse en el culto congregacional, en la congregación. Oiga lo que dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Está hablando de la reunión local de la congregación. Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación no normativa. Cuando digo revelación no normativa es que una nueva enseñanza que no está en la Escritura. No, eso es herejía. Revelación quiere decir que cuando Dios a alguien le da una palabra, un sentir que expresar a la congregación, puede ser en el momento de la adoración, que pueda decirlo, o el mismo predicador que está, aunque está predicando un mensaje que ha estudiado, que ha preparado, pero de repente puede decir una palabra en el momento para alguien de manera específica. Eso es revelación. Lo está diciendo Pablo. Se descubre. Por eso hay una parte de los dones cuando Pablo dice, mire, cuando ustedes están adorando al Señor y están fluyendo los dones y alguien habla en lenguas, tiene que interpretarles a alguien. Porque si entra un incrédulo y oye hablar en lenguas pero no hay interpretación, va a decir que están locos. Pero si alguien interpreta las lenguas y oye el mensaje y ese mensaje le descubre su corazón, cuál es su condición y cómo viene sin que nadie le haya contado al que lo está diciendo, dice, se postrará y en verdad dirá, Dios está aquí presente. Y es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Es lo que necesitamos. ¿Qué hay pues, otra vez? ¿Qué hay pues entre ustedes? ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga, otra vez, ¿para qué dice? Para edificación. Si podemos leer el texto, por favor, otra vez. Aporte salmo en la segunda parte, tercera línea, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Ese es el propósito de los dones. Sorprende cómo algún sector, y no es crítica, pero es la realidad. Algunos creyentes pueden decir que no están vigentes los dones del Espíritu de 1 Corintios 12 y 14. Si la iglesia siempre necesitará ser edificada, fortalecida, animada y consolada, no solo con la palabra, sino con los dones. Entonces, eso impresiona. Pero nosotros creamos la palabra, tengamos fe
volvamos de nuevo al camino de una vida de verdad, sobrenatural en el Espíritu, y que podamos ser muy bendecidos, como es la voluntad del Señor. Bien, en conclusión, los dones del Espíritu son regalos. No los merecemos, pero el Señor nos ha decidido regalar a cada uno en particular, según su voluntad y como Él quiso. Y nosotros digamos en fe: gracias, Señor, por los dones que me has dado. ¿Puede decirlo conmigo? Gracias, Señor, por los dones que me has dado, o por el don que me has dado. Gracias. Los dones son regalos. ¿Cuántos son los dones? Pues son los 24 que mencioné. Y ya lo vamos a ir estudiando por lista. Y van a ver cuánto vamos a aprender y cuántos vamos a ser edificados. Se los prometo, porque es la palabra del Señor. No es promesa de hombre, es palabra del Señor. El propósito de los dones, entonces, porque ese es el tercer punto de la predicación, ya lo he dicho muchas veces, es para la edificación, para mostrar la unidad, para fortalecernos, para madurarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para crecer juntos, para estar en un mismo sentir, para bendecirnos. Así como el cuerpo tiene varios miembros, todos trabajan en función del beneficio de un cuerpo. Entonces, es necesario que los pongamos al servicio de los demás. Sería muy triste que teniendo los dones que Dios nos haya dado, o el don que Dios nos haya dado, no lo pongamos al servicio del reino, al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. El que no lo da, entonces va a sentirse triste, va a sentirse desanimado, oprimido tal vez. Entonces, vamos a ir descubriendo cada uno, los que todavía no saben exactamente cuál es el don que el Señor les ha concedido, ¿verdad? Para edificarnos mutuamente. Otra de las conclusiones es que el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu no son ni fueron solo para la iglesia del principio. Eso es falso. ¿Pueden decir amén? El bautismo en el Espíritu Santo y los dones de 1 Corintios 12, además de todos los que están allí en los versículos que leímos, y 1 Corintios 14, son para la iglesia de todos los tiempos y para la iglesia de hoy y para nosotros hoy. Es la conclusión de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, de acuerdo a lo que hemos visto hoy. Muy bien. Termino con parte de lo que expresó un hombre de Dios que me impresionó muchísimo, gratamente, que habiendo sido uno de los historiadores, teólogos, biblistas más reconocidos en América Latina, en habla hispana, y que muchos de sus libros han sido traducidos a otros idiomas, nació una iglesia donde no creían en el bautismo con el Espíritu Santo y no creían en los dones sobrenaturales de 1 Corintios 12 y 14. Él nació en un hogar cristiano, asistió a la iglesia, creció en la iglesia, se dedicó a estudiar Biblia, a estudiar teología y sobre todo historia de la iglesia, historia del protestantismo. Es un hombre que ha escrito 50 libros. Uno de sus libros, uno de sus libros tiene toda la historia de la iglesia y tiene 5,000 páginas. 5,000 páginas. Es uno de los más respetados a nivel mundial. Se llama Pablo Deiros.
no sé si de alguno de ustedes lo ubica, quizás algunos que han estado en el seminario tal vez se recuerdan, de Pablo Deiros. ¿Sabe qué dijo Pablo Deiros? Le voy a leer literalmente lo que él escribió, parte de lo que él escribió. Los dones son propios de una iglesia peregrina que va en busca de madurez. Estos dones la fortalecen para que esperen con paciencia la venida del Señor. Así los desafíos pastorales y teológicos son la apertura a la gracia o el don concedida en la diversidad y la cantidad de dones a la disposición de la iglesia otorgados por el Espíritu. Además es necesario tener un interés genuino por descubrir y promover el ejercicio de los dones para la construcción del edificio espiritual de la iglesia y que ésta pueda cumplir con mayor eficacia la tarea de la gran comisión que le ha sido encomendada. Él testifica en su libro de los primeros 500 años de la historia de la iglesia, que es otro libro de los primeros 500 años de la historia y el espíritu, donde él testifica que habiendo crecido en esa iglesia que les mencionaba, tuvo la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Tuvo la experiencia de tener dones sobrenaturales. A partir de ahí, su ministerio fue transformado completamente. Pablo Deiros ahora es alguien que ha escrito recientemente libros acerca de la maravillosa obra del Espíritu Santo, la obra sobrenatural con dones, milagros, porque él lo vivió, lo experimentó. Pero después de una larga trayectoria sin haberlo creído. Mis queridos hermanos, si la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, desde que nació como iglesia, ha creído, ha vivido y ha experimentado los dones del Espíritu Santo, varios de los que están aquí, que están desde hace muchos años, saben del mover del Espíritu Santo que se miraba y se veía y se experimentaba en la iglesia. Algunos de ustedes pueden decir amén, algunos. Amén. Oí varios aménes. Sí, lo vivimos, sí, maravilloso. Como había lenguas, interpretación de lenguas, como había palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Maravilloso, extraordinario, una libertad en los servicios impresionante. Pero estemos contentos, somos salvos, hermano. Mire, somos salvos. Estemos contentos porque estamos retomando, como decía hoy cabalmente nuestro pastor fundador, retomando de nuevo lo que parte de la pandemia pudo afectar. Y volvamos a una iglesia que de verdad se goza, disfruta, se edifica cuando viene a los servicios a adorar al Señor. A escuchar la palabra y también los dones del Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Pónganse de pie. En la predicación anterior yo les decía cómo es que se recibe el Espíritu Santo, recordando que es un regalo. Recordando, Señor, es un regalo, por lo tanto, tú estás dispuesto a dármelo, entonces yo lo quiero. Decía que, en segundo lugar, hay que desearlo y quererlo. Amén. Usted dígale hoy, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, si no ha sido bautizado. Señor, yo anhelo y deseo y procuraré dones espirituales. Y quitaré de mi mente lo que el diablo quiera ponerme acá o en una carne me quiera acosar, es que no sos perfecto, es que tenés estos defectos, es que y empieza. Son regalos inmerecidos. Es un regalo que Dios quiere darnos. No permita que el diablo le ponga prejuicios. Es que yo no soy digno. Sí, ni usted digno, ni yo, ni nadie. Cristo nos hizo dignos. Por su sangre, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Él nos hizo dignos. Entonces, es solo pedirlo. Es tener fe. Y es de esperar con fe
a que el Señor bautice a los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Y es esperar a descubrir, porque estamos buscando al Señor y porque estamos aprendiendo y estudiando, los dones que Dios me ha dado. Quizá a la mayoría no nos dará los dones que son un poco más como sobrenaturales, el don de sanidades, don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas. Pero hay otros dones. Servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, hacer misericordia. ¿Verdad? Ser ayuda, administrar y otros dones. Así que no esperemos que todos hablen en lenguas, porque Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? Y la respuesta es, no. Muchos podrán ser bautizados en el Espíritu Santo y no hablarán ni una lengua, pero sentirán la presencia del Señor, la gloria de Dios, y lo que querrán es alabar y glorificar a Dios en ese momento. Otros podrán tener también lo que experimentaron allá en el derramamiento que hubo en Hechos 2, que tuvieron visiones, que tuvieron sueños. Yo sé que hay hermanos y hermanas que Dios les ha dado el don de tener visiones, y de verdad, visiones genuinas. También sueños donde les dice qué es lo que va a acontecer. Conozco a unos cuantos hermanos y hermanas que tienen ese don. Yo podría decirle con sencillez, con humildad, porque no merecemos nada, ya lo sabemos, que Dios también me habla por sueños. No siempre, porque a veces, no siempre. Si todo lo que soñara yo ya en la mera madrugada fuera del Señor, olvídese. Estaría muy complicada la cosa. No, pero sí, Dios puede usar esos medios. Que aunque no se menciona aquí como un don, es una señal milagrosa. Así que no se sienta indigno, reciba y espere, como el Señor Jesús les dijo, vayan a la ciudad de Jerusalén. Primero los mandó al aposento alto y le dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que seáis investidos, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, perseveren. Si cuando oramos, si cuando vamos a imponer manos, no todos lo reciben y algunos reciben, usted no se sienta mal. Usted diga, Señor, no es el tiempo todavía, Señor, pero yo lo tengo, lo creo, tú me lo has dado y lo recibiré. Si es el bautismo del Espíritu Santo. Y de los dones, pues como Él quiera repartirnos. Amén. Vamos a orar, pero quiero que oremos con todo el corazón. Que oremos con libertad, que oremos con fe. Que oremos creyendo que el Señor está aquí, que el Espíritu Santo está aquí, está en usted y que Él se mueve. Amén. Quiero pedirles que levanten sus manos y que oremos. Levante su mano y ore, por favor. Como el Señor le ponga, como el Espíritu Santo le ponga. El Espíritu Santo es tan bello, que aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Ore, pida. Como el Señor le guíe. Abra sus labios un momento. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Padre, como niños, sabiendo que no merecemos nada, Señor, muy felices, muy contentos por el regalo de la salvación. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos has añadido muchos favores y muchas misericordias. Señor, aquí estamos como niños esperando para que tú bautices como quieras bautizar en el Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu Santo. Nosotros con libertad nos disponemos. Dispóngase. Hemos recibido por la fe, Señor, lo que tú quieres darnos para cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre. Gracias por prepararnos. Síguenos preparando, Señor, y preparando. Señor, que podamos perseverar en fe, creyendo tu palabra, meditando en ella. Gracias de todo corazón.
y aquellos que han pedido algo específico, aparte, Señor, de una llenura del Espíritu o el bautismo con el Espíritu Santo, o que puedan descubrir el don que tú les has dado. Señor, que tú también puedas y hayas hecho, porque tú puedes hacerlo, Señor, pero hayas querido hacerlo conforme a lo que te han pedido, lo que te han suplicado. Señor, por favor, contesta sus oraciones. Respóndeles, Padre, en el día de la angustia, en el día de la aflicción. Tú has prometido escucharnos. Somos tus hijos, somos ovejas de tu prado, somos necesitados de ti. Estamos felices, Señor, de habernos reunidos en tu nombre, de habernos edificado también con los cantos, con la palabra, con la enseñanza, con la oración que hemos tenido. Señor, nos preparamos pidiéndote esta semana que cada uno de mis hermanos pueda orar, pueda pedir, y que tú mismo les vayas mostrando, Señor, en estos días. Y que el domingo que viene, Señor, podamos también pues orar, pedir, enseñar lo que dice tu palabra acerca de ese poder espiritual del bautismo en el Espíritu Santo y de los dones sobrenaturales del Espíritu. Gracias de todo corazón. Y si has traído, Señor, a una persona que no es salva, que no te conoce, pero está muy necesitada, no permitas que se vaya sin recibir a Cristo. Y yo le digo, si hay alguien aquí, o alguien que esté a través de las redes sociales o Radio Exclusiva, escuchando y viendo en las redes sociales, si no tiene a Jesucristo, este es el tiempo de salvación. No deje ir esta oportunidad. Por favor, entregue su vida a Jesucristo. Crea en Él. Si alguien necesita ser salvo por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo. Te confieso con mi boca que eres mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Te entrego mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, desobediencias y transgresiones. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.